paz de Cristo otra vez, para las personas que se están conectando por internet y para las personas que estamos aquí. Vamos a seguir con la parte más importante de este culto de adoración y de alabanza, como lo decimos todos los domingos. La parte más importante es traer la palabra de Dios, las palabras que ha puesto el Señor en sus santos apóstoles y profetas desde la antigüedad, que están escritos en las sagradas escrituras. Le agradecemos a Él por ser verdadero y por nunca apartarse de nosotros, porque Él es fiel y verdadero, dice la palabra de Dios. Y por eso le agradecemos por los santos apóstoles y profetas, por esas palabras que le dio a ellos desde el principio de los tiempos, desde el séptimo desde Adán, como dice la palabra de Dios. El séptimo desde Adán, que fue Enoc, uno que trajo primeramente la palabra a la humanidad de arrepentimiento, y sus generaciones de ellos, los santos, que viene siendo también Noé, pregonero de justicia, dice la palabra de Dios, y sus hijos. Uno de sus hijos predicaba y traía el mensaje como todo, como dice en el libro de Jacer, como lo hacía su padre, y así dice también en el libro de Jacer que desde Enoc, que era el bisabuelo de Noé, hasta su abuelo y su padre, desde su abuelo que era Matusalén y de su padre también de Noé, trajeron la palabra, y hasta que la gente no entendía que el mensaje era verdadero. A veces la gente en las congregaciones no entiende cuando el hombre de Dios lo levanta para traer el mensaje. La gente se opone, dice la palabra de Dios. Siempre los seres humanos y los religiosos se oponen, las religiones mismas se oponen. Los que dicen que traen la verdad de Dios y la palabra de Dios se oponen, el ser humano se opone, nuestro mismo cuerpo, dijo Pablo, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía el apóstol Pablo, un santo hombre de Dios, y reconocía que, y más adelante sigue diciendo ahí en el Nuevo Testamento, palabras que Pablo habló, y decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo también en otro verso, dice, y queriendo yo hacer lo bueno, hago lo malo, dice la palabra de Dios. El ser humano, el espíritu, el alma, está dispuesto dentro de él, cuando ya reconoció que Dios es uno y que el camino de Dios es la santidad, está dispuesto a hacer la verdad, a hacer la voluntad de Dios y caminar en la verdad. Pero el cuerpo que tenemos se opone. La maldad que mora en nosotros se opone, decía el apóstol Pablo. Pero por eso el predicador siempre tiene que traer, ¿qué tiene que traer? La verdad de Dios, la palabra de Dios. Y como todos los domingos lo hacemos, vamos a dar testimonio de Dios, de que Dios es un solo Dios. Vamos a ir a leer al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 32 del libro de Deuteronomio. Y ahorita les digo el verso. Vamos a ir Deuteronomio. Fíjate lo que dice Dios en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, verso 39. Lo que el mundo entero debe de entender primeramente cuando se quiere acercar al camino de Dios y apartarse de la mentira. Los que dicen que son religiosos, los que dicen que siguen a Dios, los católicos, mormones, apostólicos, todas las religiones que hay en el mundo y que ha habido, el judaísmo,
que contradecía cuando el Hijo de Dios vino y se manifestó en la carne, Dios en él, y contradecía sus enseñanzas que estaban distorsionadas. Pero cuando uno da testimonio de que Dios es un solo Dios, es lo primero que la gente debe de reconocer. Capítulo 32, verso 39 del libro de Deuteronomio dice así la palabra de Dios: ved ahora que yo soy, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice: vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Otra vez, miren ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Fíjate lo que dice: yo hago morir y yo hago vivir, yo lastimo, yo hiero y yo también sano, dice el Señor, y no hay quien pueda librar de mi mano. Fíjate el poder del único Dios todopoderoso. Está hablando y dice: yo soy, lo mismo que le dijo a Moisés cuando estaba en la zarza: yo soy Dios, yo soy. Y sigue diciendo: y no hay dioses conmigo. Porque los trinitarios dicen que Jesús, el Hijo, está ahí arriba con sangre y carne, algo que la Biblia dice que no puede heredar. Dice, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice: sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Significa que las personas que van a ir a la nueva tierra y al cielo nuevo que hablan las Sagradas Escrituras van a ser transformados en un cuerpo espiritual para poder heredar la vida eterna. Pero también la gente, todos los demás que se van a ser lanzados al lago de fuego, van a ser transformados en un cuerpo espiritual. Y ahí van a tener su juicio y su castigo eternamente. Eso es lo que dice. Aquí Dios dice que yo soy. Dice que yo, o sea, cuando dices yo, no somos dos, ¿verdad? Estoy hablando de una persona. Yo, está diciendo Dios, yo soy. El que le habló a Moisés está para que la gente entienda: el único Dios. No hay dioses conmigo. ¿No está Jesucristo, el Hijo de Dios, allá? ¿No está el Espíritu Santo allá? Y te puedo decir que sí y no. Si entiendes que Dios es uno, vas a entender que el nombre del Espíritu Santo, primero dice la Biblia, Dios es un espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando dice que Dios es un espíritu, el título, el nombre o el título que cuando la gente dice el Espíritu Santo, es solo un título, una función y una característica que Dios tiene. El Espíritu de Dios es espíritu y es santo. Así como los ángeles de Dios son también espíritus, pero son ángeles, ministradores, dice la Biblia, pero como dice, santos. En el libro de Enoc dice: y vi al ángel Gabriel, uno de los santos, ¿verdad? Santo. Rafael, santo. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Miguel, santo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, que Él es la esencia misma de Dios y es santo. Entonces el Espíritu es una característica de Dios y es un título, Espíritu Santo. No significa que está Dios el Padre, el anciano de días, como dice, ¿verdad? No significa que está el anciano de días, el Hijo, que es el Hijo de Dios, que estuvo aquí en la tierra, ese hombre que nació de María, y que está el Espíritu Santo aparte. Es una mentira eso. Es uno solo y su nombre es Jesús. Claro, el Espíritu de Dios o el Espíritu eterno, el Padre eterno, se llama Jesús. Es el nombre que Él tiene. Jesús, Cristo, el Cristo. Jesús, el Dios, significa que Dios es Salvador. Cristo, Salvador, Jesús, es su nombre. Pero mucha gente dice que son tres dioses, como lo estoy explicando ahorita. La Biblia dice que es, ¿cuántos? Uno solo, ¿verdad? Uno solo. Pues vamos a seguir adelante y vamos a ir a leer primeramente al libro de Jeremías, en el capítulo 26 del libro de Jeremías. ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en este día que traigamos de mensaje?
Fíjense lo que dice Dios. En el libro de Jeremías, vamos a leer bastante ahí en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 26. Y vamos a empezar en el verso 1. Jeremías capítulo 26, verso número 1 dice así: En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Ve y ponte enfrente de los que dicen que me obedecen, de los que son religiosos, de los que dicen que conocen quién soy, y háblales estas palabras. Fíjate lo que dice: vienen a adorar en la casa de Jehová. Sigue diciendo: todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. ¿Qué es lo que le dice Dios al profeta y al apóstol? Ese mensaje es igual. O al pastor verdadero de Dios, o al ministro, al evangelista, al maestro. Habla al profeta, habla las palabras que yo te estoy dando y no te guardes de decir. ¿Y cuáles son las palabras que Dios nos da? Las sagradas escrituras. Tenemos que hablar todo lo que está escrito. En las iglesias, por lo general, ¿qué es lo que hacen? Hablan del amor de Dios y de la prosperidad que Dios te va a dar según ellos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso es lo que hablan. La gente va y empiezan: Dios te va a bendecir si te bautizas. Dios te va a dar un mejor empleo. Dios te va a dar una mejor casa. Dios te va a beneficiar económicamente. Y ese es su tema de todas las religiones. A donde vayas, ese es su tema principal. Traiga la ofrenda, hermano, traiga el diezmo. Sí, ¿verdad? Pero Dios manda al profeta Jeremías y a todos los que somos de Dios y que venimos de parte de Dios, que nos habla Dios y nos ha puesto a predicar, que no retengas palabra, no retengas nada de lo que Dios ha escrito en las sagradas escrituras. El ángel le dijo en la cárcel, cuando sale Pedro y sale Juan de la cárcel, le dijo: ve y habla todas las palabras de esta vida. ¿Qué significa? Todos los temas que quieras saber están escritos en las sagradas escrituras. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposa? Está en las sagradas escrituras. ¿Quieres saber cómo tratar a tus hijos y tus hijas? Está en las sagradas escrituras. ¿Cómo debo de ser con mi patrón? Ahí está en las sagradas escrituras. ¿Cómo debo de ser con el vecino? Está en las sagradas escrituras. ¿Cómo me debo de santificar? Aquí están las sagradas escrituras. ¿Cuál es la religión de Dios? La santidad de Dios. Ahí están las sagradas escrituras. La santísima fe, dice en el libro de Judas, ¿verdad? El hermano de Jacobo, el apóstol Judas, dice: eso es lo que dice las sagradas escrituras. Todos los temas tienes que predicar. Aquí Dios lo mismo le dice al profeta Jeremías: no retengas palabra, no te quedes con nada de lo que está escrito. Enseña todos los temas. Que las lesbianas, está en la Biblia. Que los maricas, ahí está en la Biblia. Los afeminados, ahí está en la Biblia. Los que se echan con varón, que son los homosexuales, ahí está en la Biblia. Los que se drogan, ahí está en la Biblia. Los que son alcohólicos, está en la Biblia. Los que les tienes que enseñar a la gente. Todo esto es lo que dice las sagradas escrituras. Lo mismo le dice Dios al profeta Jeremías: ve y háblale directamente. Pero aquí Dios le está diciendo: ve y ponte en medio y diles a los, no está hablando para el mundo, pues primero le dice: sí, háblale a todos los pueblos de alrededor. Los pueblos significa la gente que no sigue a Dios. Pero después le sigue diciendo, aquí le dice Dios:
a todas las ciudades de Judá, muchos no seguían a Dios, que vienen, bueno, esos son los que vienen de Judá, ponte en el atrio, dice, de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá. Esta es directamente, estas palabras dirigidas para la gente de las iglesias. Jeremías lo levantó Dios para hablarle directamente a los que supuestamente seguían a Dios. Y vamos a seguir leyendo, y vamos a ver la reacción de la gente. Es la misma reacción que tiene la gente ahorita en las congregaciones. Fíjate, los que vienen a adorar a la casa de Dios, todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra, dice Dios. Sigue diciendo, quizá oigan, probablemente oigan, y se vuelva cada uno de su mal camino. ¿En dónde está la gente que está en las iglesias? En un mal camino. Están caminando mal. Fíjate, están caminando mal. Van en el camino de la muerte. Aunque vayan todos los domingos a la iglesia, están equivocados, están errados, no conocen la palabra de Dios. Quizá oigan, probablemente oiga alguno de esta gente, estas predicaciones, esta palabra que estoy mandando. La gente ha oído, me ha tocado ir a platicar con hermanos de estas palabras de verdad que Dios tiene y que ha puesto en mi boca, que están escritas en las Sagradas Escrituras y que es el mismo mensaje desde el principio. Pero la gente no quiere volverse de su mal camino. Aquí Dios dice al profeta, quizá oigan y se vuelva cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré. Si se vuelven, fíjate, quizás se pueden salir de lo mal que están, o dejar de hacer lo malo que están haciendo. Y Dios dice, si se vuelven, me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Qué es? O sea, ¿qué significa? Que Dios es un Dios de misericordia. Que si la gente que están que dice yo soy apostólico, me voy a morir apostólico, y otros dicen yo soy católico de hueso colorado, ¿verdad? Y me voy a morir católico, dice la gente. No, dale oportunidad a que Dios entre a tu vida y que dejes la mentira. Porque la iglesia católica no existe en la Biblia. Los apostólicos no existen en la Biblia. Ni ninguna religión que está en el mundo existe en la Biblia. Lo que sí existe es que sean santa la gente y que conozcan la santidad de Dios. Sigue diciendo, les diré pues, así ha dicho Jehová. Les dirás, perdón, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros. O sea, la gente va a las iglesias, pero no sigue la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. O sea, obedecer la palabra es la ley de Dios. Pero la gente va y en unos lugares tú ves mujeres predicando, pero la ley de Dios, ¿qué dice? Que la mujer calle en la congregación, dice la palabra de Dios. ¿Sí, no? Y que no enseñe. Sí, ¿verdad? Pero la ley de Dios también dice que todo el que se divorcia, ¿qué pasa? Comete adulterio. Todo el que dé carta de divorcio comete adulterio. Pero en las iglesias se divorcian, ¿verdad? Como si fueran la gente del mundo. Están desobedeciendo la ley de Dios. Pero dicen que ya no hay apóstoles en este tiempo. La ley de Dios, ¿qué dice? Que hay apóstoles. Los metió, los puso y sigue habiendo hasta este día, ¿verdad? Los metió, pero no hay un verso donde los haya quitado. Y trata a la gente de evadir y de inventar cosas que no dice las Sagradas Escrituras. Si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes. La ley de Dios está ante todo el mundo. Aquí está el libro más vendido en la historia de la humanidad. La otra vez veía un documental. ¿Sabes que este es el libro que se ha vendido más en la historia de la humanidad? Las Sagradas Escrituras. Desde que lo empezaron a imprimir en los años que empezaron las traducciones, el libro más vendido es las Sagradas Escrituras.
¿Qué significa? Que aquí se cumple lo que dice Dios. La cual puse ante vosotros. La ley de Dios está delante de los pueblos, pero los pueblos no quieren escuchar. Las iglesias no quieren escuchar. Prefieren hacer lo que ellos piensan. Sigamos leyendo. Para entender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar. ¿Cómo? No, ya cesaron, ya se acabaron los apóstoles y profetas. ¿Desde cuándo los envió Dios? Séptimo desde Adán. Desde el temprano los mandó Dios a Enoc, y de ahí empezaron los profetas. Y después sigue diciendo, yo os envío desde temprano, o sea, desde el principio de los tiempos. Y sigue diciendo, y sin cesar. ¿Qué significa? Que no va a parar de mandarlos. Pero las iglesias dicen que ya no hay apóstoles. Pero el problema, ¿por qué dice la gente que no hay apóstoles? Porque se levantan charlatanes, estafadores, gente pervertida, malvada, que no los envió Dios. Pero dice Dios aquí que los envió desde temprano y sin cesar. Significa que no va a parar de enviarlos hasta que Él vuelva. ¿Qué significa? Que Dios siempre ha tenido apóstoles y profetas verdaderos de Él, y la mayoría de las veces nos saca, porque yo soy un enviado por Dios a traer la verdad, un mensajero, un apóstol. Que la palabra apóstol significa solo soy un mensajero, como el que trae la carta. El cartero trae el mensaje, pero él no es el mensaje. Pero estos apóstoles dicen que los envió Dios, pero por sus frutos los conocerás, dice la Biblia. Sigue diciendo, desde temprano y sin parar, sin cesar, a los cuales no habéis oído. ¿Qué dice Dios? Que la gente no escucha a los apóstoles ni a los profetas. Aquí está hablando del profeta. En el Nuevo Testamento son apóstoles y también profetas. No los escucha la gente, así como no estaban escuchando al profeta Jeremías. Prosigamos. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Lo mismo que hacía el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando se manifestó en la carne. Él le hablaba a la gente dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones, en la calle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y los de las congregaciones, ¿qué le hacían al Señor Jesucristo? Le debatían y se enojaban, porque les dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha mandado a predicar las buenas nuevas y me ha ungido. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Lucas, dice, ¿y qué más dice? Este día se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, les dijo, porque agarró el rollo y lo leyó en el libro de Isaías. Y lo empezaron a contradecir y a decir que era mentira, que Él no era el Hijo de Dios y que no era la manifestación de Dios en carne, y que Dios no estaba dentro de él. Tú te haces semejante a Dios, le decían. La ignorancia de los religiosos, porque el Espíritu de Dios estaba dentro de él. Lo mismo aquí. Y los sacerdotes, los profetas supuestos, mira, eran sacerdotes. En el 7 dice, y profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Te vamos a matar, Jeremías, porque no nos conviene lo que nos estás diciendo. No nos conviene, porque nosotros somos pervertidos, violamos a las doncellas, robamos el dinero del pueblo y decimos que somos hombres de Dios y la gente nos cree, Jeremías. Pero tú vienes de parte de Dios y traes la verdad, Jeremías, y te vamos a matar porque nos vas a quitar este negocio que tenemos, que es esta iglesia.
de engañar de engañar al pueblo de Israel. Nosotros somos malvados, Jeremías. Eso fue lo que están diciendo aquí esta gente. Y las congregaciones dicen lo mismo en este tiempo. Se levanta alguien de parte de Dios y te maldicen, te dan la espalda, no se acercan a ti, no se juntan contigo, porque prefieren seguir en la maldad, en la perversidad, en la maldad. Porque la maldad no les exige, sino que puedes seguir practicando el pecado. Pero cuando vienes a conocer la verdad de Dios, Dios te exige. No vas a ser salvo si no te santificas y no luchas contra Satanás y sus demonios, que están muchos dentro de nosotros y otros fuera de nosotros, y van a venir a hacerte lucha. A cada uno de nosotros nos hace lucha. Pero estos hombres que dicen mentiras en las iglesias, apóstoles dicen que son, aquí también decían que eran profetas y que eran sacerdotes, ¿verdad? Aquí dice: y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes, los líderes de las iglesias, esto es lo que maquinan, y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué lo querían matar? Luego pensaron: te vamos a matar, nos vas a quitar el negocio, nos vas a quitar el lugar que tenemos de privilegio de no trabajar y de estar engañando a la gente. Nos vas a quitar el privilegio de estar adulterando con las hermanas, de estar agarrando dinero a cuesta de la gente que trabaja honradamente. Las personas que van en las congregaciones van y trabajan la semana y le dan un porcentaje a las iglesias. Eso manda Dios. Pero Dios manda que lo des a su obra, no a cualquier lugar en lo que estás yendo, porque no son de Dios la mayoría de las congregaciones que hay aquí en Tijuana, en todo y en todo el mundo. Sigue diciendo: de cierto morirás, le dicen los sacerdotes y los levitas y los profetas. De cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿En dónde hicieron esto? En una iglesia. Así es. En la iglesia la gente se junta para pensar, para planear y planear y trazar cómo van a destruir a los que verdaderamente son de Dios. Aquí está. Pero la gente es ignorante, no quiere salir de la mentira, no quieren venir a escuchar la verdad. El libro habla todas las verdades que Dios trae para todos nosotros. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Les estaban diciendo el pueblo. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Así les digo yo también, Dios me envió a profetizar contra todas las iglesias, que la gente salga de la mentira y corrija su camino. Pero para que la gente corrija su camino, primeramente Dios me está corrigiendo a mí y me ha corregido en este tiempo que me sacó de la falsedad, así como lo hizo con Jeremías. Jeremías creció dentro de la congregación, pero Dios lo saca y lo corrige y le empieza a hablar. Y sigue diciendo, en el 13 dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios,
y se arrepentirá Jehová del mal que me ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Pero sepan de cierto que si matáis sangre inocente, echará sobre vosotros y sobre toda esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que les dijese todas estas palabras. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Lo mismo les digo yo. Dios me mandó a corregir el camino de ustedes, de las congregaciones, los que quieren escuchar la verdad de Dios y los que quieran venir y heredar la vida eterna. Porque esto no es un juego, esto no es fácil. Esto te va a doler en tu cuerpo. En esta vida vas a padecer, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? El profeta Jeremías lo estaban acusando y le iban a dar pena de muerte por traer la verdad. Sí, ¿verdad? Así como mucha gente que dice que son cristianos, los matan en el Medio Oriente, ¿verdad? Les vuelan la cabeza, ¿verdad? Les pegan un tiro. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aferran a las cosas de Dios y dan testimonio de Dios. En esta hora, el Señor así me ha levantado a mí en este tiempo para corregir. Y primeramente me ha corregido a mí y me ha enseñado cuál es verdaderamente su camino. Vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a leer en el libro de Deuteronomio. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Déjame ver, ahorita te digo el verso. No, es otro verso ahí en el 32. Capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Fíjate lo que dice, sigue diciendo Dios. Capítulo número 32 del libro de Deuteronomio y en el verso 18. Capítulo 16. Perdón, capítulo 32, verso 16. Vamos a empezar en el 16. Sigue diciendo la palabra de Dios ahí. Deuteronomio 32 y en el verso 16. Fíjate cómo la congregación le estaba haciendo esto a Jeremías. Leímos, ¿verdad? Él trajo y les dijo, ok, Dios les trae juicio, pero si se arrepienten, hay una oportunidad de que Dios cambie el mal que va a hacer a ustedes. Pero ellos no, lo querían matar. Las congregaciones están matando espiritualmente a la gente, ¿verdad? ¿Por qué están matando a la gente espiritualmente? Porque predican teología, algo que no está en la Biblia. Teología es un estudio que hacen en las universidades la gente, y sin tener el Espíritu Santo sacan sus propias deducciones de qué es lo que dice las Sagradas Escrituras y tuercen la palabra. Y por eso están las congregaciones en la situación que están ahora. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, capítulo 32, verso 16 de Deuteronomio. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿Cómo? Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira
con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Cuando vas a la iglesia y dices que Dios son tres y estás según tú ahí danzando y haciendo y alabando según y haciendo esto, ¿a quién le cantas? A los demonios. Porque el demonio inventó la teología con el poco falto razonamiento del entendimiento de los hombres, y desde siempre se predica que son los dioses, dicen, ¿eh? Sí, ¿no? Que son tres dioses. Aquí dice Dios que sacrifican, el sacrificio que hacen, el ayuno que hacen, se lo están haciendo a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. De repente se levanta una gente por allá, ay, yo soy Dios. Mucha gente dice eso y la gente lo sigue, ¿eh? Que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Del Dios que creó todas las cosas la gente se olvidó. Te has olvidado de tu Dios, de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira. ¿Qué le pasó a Dios? Se enojó, se encendió en ira sobre la gente. ¿Qué es lo que tiene Dios hasta ahorita? Está encendido en ira, porque lo cambiaron la verdad de Dios, dice lo que está escrito en el libro de Romanos, dice, por la mentira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Quiénes son los hijos y hijas de Dios? Los que dicen que siguen a Dios. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de sus hijos, los que dicen que son sus hijos y los que dicen que son sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. ¿Qué significa? Que Él no está ahí. Aunque unos digan Dios, ahí veían por internet una señora que dice que es católica y estaba entrevistándola y decía la señora, Dios me dio una visión y me dijo que fuera y predicara, se me apareció Jesús y me dijo que predicara y que los trajera a la iglesia católica a todos porque no viene nadie. Mentira. Si Dios te habla y se te aparece, es para que camines en su camino de santidad y que los traigas a la palabra, no a la mentira. Y una mujer se le puede aparecer Dios, si se le ha aparecido en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, a mujeres se les ha aparecido Dios, claro que sí, pero nunca para que prediquen. Y me dijo que fuera y predicara, dice también la mujer, que evangelizara. Es una mentira. Por eso Dios se encendió en ira, dice aquí la palabra de Dios, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Cuando tú dices que eres una mujer evangelista, estás menospreciando a Dios. Estás diciendo que lo que dice la Biblia es menospreciar la palabra, significa que haces menos algo, ¿verdad? Menos, que le quitas el valor. Un ejemplo, que tengas un billete de 200 pesos y que alguien quiera venir y te dé 150 pesos por ese billete. Cámbiame el billete y que te diga, sí, pero te doy 150. Le está quitando el valor real, ¿verdad? De los 200 pesos. Es lo mismo aquí. Por el menosprecio le quitaron el precio, el valor a la palabra de Dios y a sus leyes y a sus mandamientos. La gente que dicen que son sus hijos y sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, dice Dios. Veré cuál será su fin. Dios está observando ahí a ver hasta cuándo mueren y cuál va a ser la terminación de su vida. Él tiene destinado el tiempo de vida para cada uno de nosotros y está viendo y dice, veré cuál será su fin. Y el fin está hablando de la condenación o del juicio que viene sobre la tierra y sobre toda la gente, porque son una generación perversa. ¿Qué son? Son pervertidos, adúlteros, mentirosos, malvados, predicadores, mujeres en la iglesia. La hermana va y se mete con el pastor y se lo quita a su esposa, ¿verdad? Hemos visto eso, ¿verdad? Eso es lo de siempre en las congregaciones. Son perversos. Le quitan a lo que dice la palabra. Son perversos los pastores. Le dicen, hermano, se puede volver a casar escoges una hermanita de aquí
Si su esposa ya no lo quiere, divórciese y cásese con otra. Y ahí hay personas en las iglesias que llevan como 5 mujeres, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Tú piensas que tiene tiempo una persona que se casa 5 veces o 3 veces para buscar a Dios? Está ocupado, ¿verdad? Muy ocupado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué? ¿De dónde sacan eso? Son perversos, porque son una generación perversa. Hijos infieles, dice la palabra de Dios. Ellos me movieron a celos. Está celoso Dios. Le dieron celos, porque dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. La gente malvada, pervertida, mentirosa, que está dentro de las congregaciones, y gente, a veces viene la gente con necesidad y con una buena intención para buscar a Dios, pero como está pervertido, son infieles, son una generación perversa, pues no está la verdad en esas congregaciones, ¿verdad? Dice, ellos me movieron a celos, dice Dios, con lo que no es Dios. ¿La Trinidad es Dios? No. Entonces Dios está enojado con los que dicen que Dios es Trinidad. Dios está enojado con los que dicen que el Hijo de Dios, o sea, el hombre, es Dios. Porque dice la Biblia, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero sí, la Biblia dice que Jesucristo es el Dios todopoderoso. Pero ¿qué parte del Hijo de Dios era Dios? No el cuerpo, sino el espíritu que estaba dentro de él. La Biblia te enseña estos misterios que no cualquiera tiene, ¿verdad? Pero dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Las mujeres predican, eso no es de Dios, y no es Dios lo que predican ellas. Prosperidad tampoco es Dios. El apóstol Nazaón Joaquín le habló Dios y es un pervertido y está en la cárcel, pero los hermanos siguen siguiéndolo. Él no viene de parte no es de Dios, él tampoco. Está la gente viendo y están tontos y siguen y siguen. Me provocaron a ira con sus ídolos. Hay gente que va a las congregaciones y ve a uno que canta muy bonito, una mujer que canta muy bonito, una hermana, un muchacho, muchacha, y los hermanos se hacen ídolos con esas personas, ¿verdad? Ay, la presencia desciende solo cuando canta él. Mentiras. Eso es una mentira. Estás idolatrando a una persona. Hay gente que idolatra a sus hijos, o a sus hijas, o a su esposo o a su esposa, ¿verdad? Pero dice Dios que eso lo provocaron a ira con sus ídolos. Sigue diciendo Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Después dice Dios que Él les va a dar celos a los israelitas con la gente de afuera que no son pueblo, o sea, las otras naciones. Y para los que son religiosos, dicen que son de Dios, pero cuando venga el Dios Todopoderoso, Él va a venir y van a tener celos la gente. ¿Por qué? Porque van a ver que nosotros vamos a formar parte de la iglesia, de la amada iglesia de Dios. Y ellos, pero yo hacía esto, yo no creía en 3 dioses, yo creía que Nazaón Joaquín era apóstol de Dios, yo creía que Roosevelt era el fundador de la iglesia de los testigos de Jehová, era verdad, yo pensé que los adventistas del séptimo día, que la profeta era Elena White, puras mentiras, pero cuando vean que nosotros nos llame Dios y nos levante en las nubes, van a tener celo la gente. Van a tener celo la gente. Aquí dice Dios, los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Nosotros somos una nación insensata. No conocíamos de Dios y nos sacó de la mentira y nos trajo a la verdad. Porque fuego se ha encendido en mi ira
y arderá hasta las profundidades del Seol. Me dicen, me encendieron y me provocaron con lo que no es Dios. Se hicieron ídolos, creen en Trinidad, creen que Dios son dos, como los testigos de Jehová o los de la luz del mundo. Hay dos dioses, cuando vengan vamos a ver a dos, o como los mormones a 5. Dios encendió, porque fuego se ha encendido en mi ira, dice Dios. ¿Qué significa? Preparó el infierno para la gente que va a ser condenada, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, dice Dios. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Te está describiendo Dios el castigo que les va a dar en el infierno a la gente. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, como veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que los haría cesar desde entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. No sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, o sea, que no aceptan el consejo, y no hay en ellos entendimiento. Fíjate, ojalá fueran sabios, dice, que comprendiesen esto. Ojalá entienda la gente en las congregaciones y entiendan las palabras que les hablo. ¿Por qué uso el libro de Enoc? Porque está en la Biblia. Están las profecías de Enoc en la Biblia. ¿Por qué usamos el libro de Jacer? Porque Josué habló del libro de Josué. En el libro de Josué está escrito esto, dice las Sagradas Escrituras en Josué 10:10. Está escrito esto en el libro de Jacer. Porque la Biblia habla de otros libros que le han quitado la gente y las religiones y la gente que estudia en las universidades, y dicen: hay que poner esto otro. Hacen un caldo de todo esto. Pero nosotros obedecemos las Sagradas Escrituras, y el Espíritu de Dios te da el entendimiento de qué es lo que debes de traer y de poner dentro de los libros, porque le han quitado la gente a estos libros. Dice Dios: no hay en ellos entendimiento. Pues no lo entienden. Les hablas y se burlan. Ahí me ponía un hermano hace unas semanas: ¿de dónde la sacaste? ¿De los libros de los católicos? Claro. No, los católicos no hicieron la Biblia. Las Biblias antiguamente, antes de que los católicos las tradujeran, tenían el libro de Jacer, tenían el libro de Enoc. El libro de Susana era parte del libro de Daniel. No tiene entendimiento esta gente, no escudriñan, no investigan. Pero la gente les gusta la mentira, porque son nación privada de consejos. Dios les aconseja como le aconsejaba ahorita Jeremías al pueblo: y dejen de hacer lo malo, porque los va a destruir Dios. Así me aconseja Dios a mí. Me dice: deja de hacer lo malo, santifícate para mí, cambia tus caminos para que seas aprobado delante de mí el día de tu muerte. ¿Qué es lo que debe hacer la gente? Ser aprobado en el día de su muerte, en el caminar con Dios, para que seamos aprobados delante de Él y heredemos la vida eterna. Dice la Biblia: ojalá fueran sabios. Estas congregaciones no son sabios. Se van a estudiar teología, se visten como mujeres, quieren ser cantantes, quieren que les paguen, quieren ser famosos los de la alabanza. Las hermanas se visten con faldas, se ponen pantalones, no se cubren la cabeza. La Biblia dice que la mujer se debe de cubrir la cabeza. Todas estas cosas les falta entendimiento. Dice Dios: no hay entendimiento, no hay en ellos entendimiento. En el verso 28, en el 29 dice Dios: ojalá fueran sabios, que comprendieran esto. Ojalá y obedecieran las palabras que les estoy hablando ahorita y lo que ha hablado Dios siempre en las Sagradas Escrituras.
Otto René Azurdia es un predicador aquí en California, guatemalteco, muy reconocido, que tiene una estación de radio que se llama Radio Sion. Y ese hombre dio testimonio una vez de su propia boca. Son una bola de vividores esa gente. Su esposa le dijo: aquí dice que la mujer no debe de predicar, entonces no debo de predicar. Y le dijo: eso no es para este tiempo, eso era para el tiempo que estaba hablando el apóstol. Dijo: tú puedes predicar, le dijo a su esposa, y sigue predicando su esposa. Fíjate, no tiene entendimiento, porque la Biblia dice: lo que le hablo a uno, le hablo a todos. ¿Cómo? Lo que le hablo a uno, dijo el Señor, le hablo a toda la gente. ¿Qué significa? Que lo que le habló a Moisés es para todos. Lo que le habló al profeta Jeremías es para todos. Nosotros nos queda de ejemplo. Lo que le habló al apóstol Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, a todos los que, Judas, el hermano de Jacobo, todos estos, le habló a ellos, pero le habló, nos está hablando a toda la humanidad. Cuando Dios hace eso es que nos habla a todos. Fíjate lo que dice Dios. No hay en ellos entendimiento. La gente no tiene el entendimiento. Ojalá fueran sabios, dice Dios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Qué les espera a esta gente? ¿Ustedes creen que yo estoy aquí como día tras día, mes tras mes, santificándome, apartándome de lo malo que tengo en mi vida para nomás o para beneficiarme? No, siempre lo he dicho, nosotros nunca tomamos ni un penny del dinero que la gente ofrenda o de lo que se junta de ofrendas aquí. Lo usamos para el bien de la gente, de la congregación, para el necesitado, para el huérfano, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Ojalá y se dieran cuenta el fin que les espera. Fíjate lo que dice la Biblia. Y se dieran cuenta el fin que les espera. Van a estar apartados de Dios el día de su muerte. Van a vivir en pecado porque crees que Dios son dos. Mira, con que tú creas una sola mentira que predican los predicadores y le digas amén. Si el predicador te dice, cuando ven el Hijo de Dios es el hombre era Dios, mentira. Es una mentira. Eso los apostólicos, unos apostólicos lo predican, otros no. Y si alguien predicó eso y dices amén, te estás condenando, porque es una sola mentira que le tienes que decir. Que tú digas amén a lo que esta gente predica, te condenas tú y tu gente, tu familia. ¿Qué les espera? Y se dieran cuenta el fin que les espera. ¿Qué les espera a esta gente? A ver, ¿qué les espera? La muerte eterna, el lago de fuego, dice el libro de Apocalipsis. El Enoc dijo, ¿qué es ese fuego, esa bola de fuego que se ve a lo lejos? Le preguntó el profeta Enoc al ángel. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo el profeta Enoc? Ese es el lugar a donde van a ir todos los que le cambiaron la palabra de Dios. Si tú dices que eres apóstol en este día, que eres ministro, y no te ungió un apóstol verdaderamente enviado por Dios, o un obispo que el apóstol le dijo que te ungiera, y que ese apóstol y ese obispo provienen de Dios, no eres un predicador, no eres evangelista, no eres y no perteneces a la congregación de Dios. Ojalá y en ellos hubiera entendimiento, fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta el fin que les espera. Esa es nuestra oración. ¿Cuál es la oración que hacemos? Pedirle a Dios que
que cambie la mente de la gente, como la ha cambiado en mí y como ha ido trabajando en mí para que la gente sea salva. Porque si no obedecen, la gente se bautizan muchos en el nombre de Jesús, nomás en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús, como lo hicieron los apóstoles. La Biblia dice que te puedes bautizar en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Y mucha gente nomás se bautiza en el nombre de Jesús. Están mal, ¿verdad? Porque hay muchos Jesús en la Biblia. Y si tú estás practicando esto, significa que no tienes entendimiento, como dice aquí en el libro de Deuteronomio. No hay entendimiento en ellos. Ojalá fueras sabio para que comprendieras lo que te estoy hablando ahorita del bautismo y de las falsedades que hay en las congregaciones, y se dieran cuenta del fin que les espera. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, dice la palabra de Dios en el 31, ahí mismo en Deuteronomio. Lo que están creyendo ellos no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de las Sagradas Escrituras, no es el Dios de los apóstoles y de los profetas, no es el Dios de Moisés, el gran yo soy que habla en la Biblia, no es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, no es el Dios de Noé, no es el Dios de Enoc, el Dios de toda esta gente que está en las Sagradas Escrituras, el mismo, es el único Dios verdadero, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Las uvas, fíjate lo que te está diciendo aquí. ¿Cómo haces el vino? Con uvas. ¿Y qué significa el vino en las Sagradas Escrituras? Es el Espíritu. El vino representa la llenura del Espíritu Santo. Y aquí dice la palabra de Dios en el verso 32, dice: las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, tienen veneno de serpientes en su vino y ponzoña cruel de áspides. O sea, el espíritu que reciben las congregaciones, ese que ves ahí y que le hacen así en las congregaciones, es el espíritu. No proviene de Dios. Aquí lo dice Deuteronomio. Es vino y ponzoña cruel de áspides. Áspide es una de serpientes. Es ponzoña cruel de serpientes. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Fíjate lo que dice la Biblia. Que el tesoro, la palabra, la verdad de Dios, lo tiene sellado para que el apóstol lo predique, para que el profeta lo hable, y de ahí se deriva el orden de las Sagradas Escrituras. Pero esto que están hablando, este espíritu de serpientes, vino con veneno de serpientes, significa que no es el Espíritu de Dios el que tienen las iglesias. Tienen el espíritu de Satanás. ¿Quién es la serpiente? El aspid. ¿Quién es la serpiente? Satanás y su reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué significa? Que cuando predican mentiras, que cuando desobedecen y cambian la palabra, tienes el espíritu de Satanás adentro de ti. Claro. Y si no obedeces lo que dice la palabra, pues te vas a condenar, ¿verdad? No tengo yo esto guardado conmigo. ¿Dónde tiene guardada la verdad Dios? Con Él. No todos pueden entender la Escritura, porque la Escritura no es literal, es un libro. Jesucristo dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu
y son vida. O sea, no solo son palabras escritas en este libro que estamos viendo, sino que son vida, son espirituales. Cuando la gente verdaderamente las recibe de un predicador de Dios, de un ministro de Dios, de un apóstol, de un profeta de Dios, de un maestro, de un pastor de Dios, verdaderamente esas palabras tienen poder. Le transforman la prostituta, transforma al adúltero y a la adúltera, cambia su manera de pensar. Entienden los que están en las religiones, dentro de las iglesias, entienden que lo que están practicando es mentira, porque tienen poder espiritual de parte de Dios. Estas palabras las habló Dios. Y dice la palabra de Dios que las palabras que Él habla no vuelven vacías a Él, sino que tienen un efecto. Porque dice en el Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y más adelante dice, y dijo Dios, sea la luz. Tuvo un poder la palabra de Dios y ¡pum!, se creó la luz. Cuando dice Dios estas palabras que estamos leyendo ahorita, ojalá fueran sabios y comprendieran esto. Es porque tiene un poder lo que está hablando. Y sigue diciendo adelante, la roca de ellos no es como nuestra roca. Lo que creen las congregaciones no es lo que dice la Biblia. Y aún nuestros enemigos son jueces de esto, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, la vid del pecado. La vid es una viña, ¿verdad? Es una viña de donde se ponen las uvas, y de las uvas lo muelen los italianos. Ahí he visto videos como con sus pies muelen, o con unas cosas que le dan vuelta y aplastan la uva, ¿verdad? Así lo hacen en Italia. Entonces dice que la vid de ellos, decimos, las uvas, el vino se hace con uvas, y el vino representa el Espíritu de Dios en las Sagradas Escrituras. Pero dice, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. El espíritu de lo que están hablando ellos es algo veneno para la gente, muerte. No es como lo que dice la palabra de Dios. Racimos muy amargos tienen. Es amargo que le digas a la gente, divórciate y vuélvete a casar, porque estás contradiciendo la palabra de Dios. Amarga va a ser el día que el Señor venga en su juicio y va a venir, te divorciaste. Tienes el Espíritu Santo, sí, pero te divorciaste. Y mi palabra decía, va a decir el Señor Jesucristo, mi palabra decía que todo el que se divorcia o da carta de divorcio, adultera, eres un adúltero. Y la Biblia dice que nosotros somos la esposa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No dice que somos la amante, ¿verdad? ¿Somos la esposa o somos la amante? ¿Y tú quieres que tu esposo o tu esposa vaya y se meta con cualquier persona? ¿Quieres que sea un alcohólico borracho? Que venga y que se gaste el dinero, que esté contaminado de todo esto, que te mienta. Imagínate, Dios, se supone que somos la iglesia, somos la novia, y que estén hablando estas mentiras y cambiando, como dice Dios aquí. Veneno de serpientes es su espíritu, veneno de serpientes es su vino, veneno de serpientes es su espíritu. En las iglesias, cuando el sacerdote va y tiene un crucifijo ahí y habla la palabra de Dios supuestamente y te da la hostia, eso es veneno de Satanás. Cuando los apostólicos dicen que la iglesia apostólica es la iglesia de Dios, mienten. Están mintiendo, porque Dios dice que nosotros debemos de ser santos, sin mancha y sin arruga. ¿Qué dice en el libro de Levítico capítulo 19? Vamos a leer Levítico 19 y ahorita volvemos a Deuteronomio. Levítico capítulo 19 verso 1. Fíjate, ¿quién quiere tener una esposa que se metió con la mitad de la colonia? Nadie. O un hombre que sea un promiscuo y que esté enfermo, que tenga sífilis. ¿Te casas con él? ¿Que tenga sida? ¿Tú crees que Dios se va a casar con la novia
si está infectada, está enferma, tiene la serpiente, el veneno de la serpiente, el vino de la serpiente. O sea que los espíritus están en esas iglesias. Y lo vi en la iglesia apostólica en donde me congregaba. Y un muchacho del piano lo vio. Veíamos cómo salía del baño el espíritu. Esa es la única vez que despierto he visto un espíritu de parte del diablo. Ven el espíritu y se metió en los muros de la congregación, en un muro al lado de unas banderas. ¿Por qué se metió ahí? ¿Por qué puede estar ahí? Si la presencia de Dios está ahí, el demonio huye. Te hace lucha, te hace guerra, viene y se mete, pero se va porque no puede permanecer, porque la gente que está ahí tiene el Espíritu Santo y él se aparta de donde está el Espíritu de Dios. No puede mantenerse mucho tiempo ahí. En el libro de Enoc, ¿qué dice? ¿Qué leíamos ayer? Que dice que ellos desde que pecaron no pueden pronunciar el nombre de Dios y no pueden voltear a ver para arriba, porque les quitó la luz Dios que tenían a Lucifer y a ellos. No pueden voltear para arriba a ver al cielo. Eso es lo que dice el libro de Enoc. Capítulo 19 del libro de Levítico. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién está hablando? Dios está hablando a Moisés. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, nuestro Dios. ¿Qué deben de ser? ¿Qué debes de ser? Santos. No, apostólicos, dicen los de la apostólica. Yo me muero siendo apostólico. Esto es lo que dice la Biblia, que están dándoles veneno de serpientes en su vino. Imagínate, tú te tomarías un vino para la Santa Cena, o que si estás enfermo, las dos formas en que Dios permite que tomemos los santos vino. Si tú vas a tomar vino y tú sabes y tienes un veneno de serpiente, ¿se lo echarías ahí para tomártelo? No. Imagínate. Eso es lo que está recibiendo la gente en las congregaciones. Veneno de serpiente en su vino, imagínate. Es increíble. Las palabras que les hablan son espirituales también. Como Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son vida y son espíritu. Pero acá es diferente, con este veneno de serpientes en su vino es diferente. Las palabras que están hablando en las congregaciones son espirituales, sí, pero no dan vida. Sería así, son de parte de Satanás. Las palabras que hablan las congregaciones son muerte y son espíritu, debería de decir, ¿verdad? Aquí. Sí, ¿verdad? Son muerte, pero también son espirituales. Porque en tu alma y en tus pensamientos, en tu corazón, en tus emociones llegan y te crees que lo que la gente está diciendo, el predicador se para ahí, es verdad. Decía el pastor en la congregación: yo sentí el llamado de Dios. Es una incoherencia lo que dice este hombre. ¿Quién llama a alguien y lo siente? Al menos que le suba la bocina a todo el volumen y que retumbe allá los decibeles. Pero no, ¿verdad? Cuando te llama Dios, o cuando llamas a alguien, ¿cómo te llaman? ¿Qué pasa? Escuchas. Cuando Dios te llama, escuchas. No sientes. ¿Qué vas a sentir? Cuando yo llamo a alguien, ahorita les estoy llamando a la gente que se arrepienta en las congregaciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy llamando con la voz. Y la gente está escuchando en el oído, con su oído. Eso es lo que dice la Escritura, que Samuel le llamó Dios. A mí me llamó Dios igual como a Samuel. Se me apareció como a Pablo. Dios también se me apareció. El verdadero apóstol, el verdadero profeta, le habla a Dios, se le aparece y le habla. Las mujeres santas, verdaderamente se le aparece el ángel, se le aparece Dios mismo y le habla. Y no se le puede ver el rostro, porque en la Biblia no describe el rostro de Dios.
El único que lo describe es Juan en el Apocalipsis. Y dice, era como, se parecía a, no significa que así era. Pero como no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu verdadero, contradicen a la palabra, se contradicen y dicen, es que la Biblia se contradice. Los ateos, eso es lo primero que dicen. Ay, se contradice. Ahí vi un video de una señora que subió en internet y decía, en YouTube decía, ¿cuándo vas a venir, Jesucristo? Ya me cansé de estar esperando. Los supuestos cristianos tienen años diciendo que vienes y no vienes. Decídete, decía la mujer, hija del demonio, sin saber lo que dice la Biblia. ¿Por qué te contradices? Dice, ¿por qué te contradices en tu palabra? Decía la mujer. Los hombres contradicen la palabra de Dios. Dios no se contradice en nada. Ayer estamos estudiando la Biblia, mi hija y yo, la más grande, y que se contradice la Biblia, el libro de Enoc con las Sagradas Escrituras. Lo mismo que está en las sagradas, en los 66 libros que los supuestos cristianos nomás usan, lo mismo que dicen la Biblia de los católicos, dice lo mismo, y lo mismo los libros que le quitaron, como el libro de Enoc y el libro de Jacer y los demás libros, porque hay más libros que no están, que no los puedes conseguir, pero hablan en el Antiguo Testamento de ellos. Dios no se contradice, Dios no es tonto. Piensan que ellos tienen el entendimiento tan pequeño, como dice aquí. Ojalá fueran sabios, dice Dios, que comprendieran esto. No comprende la gente, pero también no quiere hacer. Otros comprenden. Mucha gente, yo he escuchado a un hermano que predica y que tiene la verdad de parte de Dios y predica la verdad, y gente se le acerca al hermano y el hermano le dice a la gente, y gente famosa, porque muchas congregaciones, ay, viene un famoso, y hermano, eres una persona igual que cualquier persona, dice el hermano, pero dice, se le acerca gente, futbolistas, fútbol americano, beisbolistas, millonarios, y les dice, sabemos que lo que predicas es verdad, y cuando me decida a seguir a Dios, vamos a venir contigo, porque tú sí predicas con la verdad y tienes frutos. Eso le dice la gente. Pero la gente a veces entiende. Pero me decía un hermano, el hermano Ismael Menezes. ¿Qué me decía el hermano Ismael Menezes? Que estaba en la congregación donde yo me congregaba. Está en donde yo estaba, en la iglesia apostólica. Es un buen hermano, tiene buen testimonio. Recién bautizado, con poquito tiempo tiene. Cuando lo conocí en la congregación se acaba de bautizar. Y ahorita tiene menos tiempo pues que yo. Y el hermano tiene una buena intención de seguir a Dios. Pero él me dijo, yo hasta que Dios no me diga. Aquí te está diciendo, hermano Dios, que te salgas. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento ellos. Su vino tiene veneno de serpientes. Imagínate, eso es lo que nos comíamos. Pues no podía cambiar yo y mejorar, ¿verdad? Era una lucha peor, porque en las congregaciones hay gente que en verdad, en los católicos, en los mormones, testigos de Jehová, en la luz del mundo, en cualquier religión del mundo hay gente que en verdad quiere conocer a Dios. Pero como les están dando veneno o vino con veneno o espiritual, le están dando palabra con veneno de Satanás, es una lucha. Ellos, su mente, quiero hacerlo bien, pero la palabra que me está diciendo el pastor o las pastoras o los apóstoles falsos es mentira. No puede salir del pecado. Que la única manera de salir del pecado es recibiendo la verdad y esforzándote y santificándote para Dios. Dejas lo del mundo, dejas el adulterio, dejas la pornografía, dejas el adulterio, dejas la fornicación. Dejas todo lo que nos gusta en el mundo y lo que le gusta al cuerpo y seguir lo malo. Pero no pueden porque les dan veneno de serpientes en su vino. Qué increíble, ¿verdad? Qué tremendo. Dice Dios, ¿no tengo yo esto guardado conmigo? Sellado en mis tesoros. Lo tiene guardado. Este es su tesoro de Dios. Aquí está sellado y guardado para que el predicador verdadero de Dios lo predique.
¿Cómo es posible que la gente les guste el vino con veneno de serpiente? Qué increíble. Les gusta que les digan mentiras, pues. Hay otro verso en el libro de Isaías que dice, o Jeremías, profetízanos mentiras, dice la palabra de Dios. Les gusta la mentira. Pero y te cuestionan, ¿por qué predicas de este libro? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? Porque la palabra de Dios dice, y tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 23 de Jeremías. Jeremías capítulo 23. Fíjate lo que dice, vamos a empezar a leer bastante aquí. Capítulo 23, verso 14 del libro de Jeremías. Dice así, capítulo 23, verso 14 de Jeremías. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Qué es lo que hacen en las iglesias? ¿Qué practicaba Sodoma? Eso lo leímos en el libro de Jacer. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían ellos? Agarraban, dice la Biblia, que se iban a un lago que estaba cerca de ahí, de Sodoma y de Gomorra, y llevaban a sus esposas y a sus hijas, ¿verdad? Y dice que los papás y los esposos prestaban a las esposas y a las hijas y veían lo que hacían con ellas, ¿verdad? Las prestaban y ellos estaban viendo. Y eso les gustaba. Y Dios dice que estos profetas fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. O sea que practican lo mismo que practicaban ellos, lo hacen en las iglesias. Los supuestos profetas y hermanitos de las congregaciones. ¿Qué escuchas? Nazón Joaquín, ¿qué hizo? Es un violador, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacen los sacerdotes católicos? ¿Qué hacen los pastores? Tenía 15 años, decía un pastor de la iglesia apostólica. ¿Cómo me iba a negar? Uno de los pastores de las iglesitas de la apostólica. Lo agarraron, lo sentaron y ¿por qué hizo eso, hermano? Es que tenía 15 años. ¿Cómo me iba a negar a un hombre de 60 años? Dice Dios que son como Sodoma y como moradores de Gomorra. Lo mismo que practicaban ellos, lo practican acá.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿De dónde viene esto de las mentiras de las iglesias? De Jerusalén viene. Pero la gente ignorante que se hacen según judíos o se judaizan, dicen: no puedes maldecir a Jerusalén, no puedes maldecir a Israel, bendícelos, porque dice: todo el que te maldijere, Dios lo maldecirá, y todo el que te bendijere, Dios le bendecirá. Pero no puede ser esto. Si esta gente, Dios dice en su palabra, fíjate, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Tú crees que se agrada a Dios de esto? Las mentiras vienen desde Jerusalén. ¿Qué le decían a Jesucristo? ¿Qué le decían a Jesucristo? Mentiras. Y le distorsionaban. Le decían mentiras, porque le decían: tú te haces semejante a Dios, has blasfemado, y por eso lo crucificaron. Sí, ¿verdad? Esas mentiras, ¿de dónde estaban? Jerusalén. Hasta ahora se predican mentiras y vienen de Jerusalén. Muchos dicen: vienen de Roma. No, aquí la Biblia dice: porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía. Hipócritas. Jesucristo les dijo hipócritas, ¿verdad? Que se visten exteriormente, pero por dentro son como sepulcros blanqueados. Ya. Eso es lo que dice Jesús, les dijo el Hijo de Dios a estos. Seguimos leyendo. En el 21, ahí mismo. No envié yo a aquellos profetas. ¿Qué dice Dios? Que no los envió a esta gente de las iglesias, los que les estoy diciendo ahorita. Pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Qué decía Valdés en la congregación? Una incoherencia, ¿no? Yo sentí el llamado de Dios. Si Dios te llama, es para ser un apóstol o profeta, no para ser un pastor. A los pastores nunca los llamó Dios, ¿verdad? Ese es el orden de la Biblia: apóstol, profeta, ¿sí, no? Pastores, evangelistas, maestros. Ahí está, así. Entonces el pastor lo tiene que ungir una persona que fue enviada por el apóstol, que dio la luz verde de que sí es merecedor del ministerio, de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces esto está todo al revés. Aquí dice Dios bien claramente: yo no los envié a aquellos profetas, yo no envié a los pastores, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea que si Dios los hubiera hablado verdaderamente, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿En las iglesias te hacen volver del mal camino? No. ¿Qué me decía uno de los ministros que me empezó a hablar la palabra ahí? Estaba en su casa y estaban viendo un concierto de Juan Gabriel, y me decía: no pasa nada si ves poquito. Sí. Y yo me sacaba de onda, estaba recién bautizado. No entendía, yo venía de la música del mundo y yo decía: no, esto no me conviene, ¿verdad? Porque yo sabía que Juan Gabriel es un brujo,
de un rango, o fue un brujo de un rango muy alto, ¿verdad? Y en sus conciertos hacía invocaciones a los espíritus de Satanás. Pero la ignorancia, vamos a ver un concierto de Juan Gabriel, cualquier concierto, lo que sea. Por eso le digo a mi hija, no toques música del mundo, porque te estás mal echando encima, le estás diciendo a Satanás, ven, métete en mi cuerpo, sígueme, persígueme, métete en el piano o en la guitarra que toques, o métete adentro de mí si lo cantas. Y eso es verdad. Pero bueno, eso es lo que no enseñan, pues. Aquí Dios dice que no los envió, pero ellos corren. Que Él no les habló, mas ellos profetizaban. Ellos estaban predicando. Según se levantaban las mujeres y profetizaban, y los hombres, Dios dice esto otro. Y ahí está el pastor y les ponía el micrófono, pero Dios nunca les ha hablado, dice. Pero si ellos hubieran estado en su secreto, o sea, si Dios les hubiera hablado, habrían hecho oír mis palabras al pueblo. Las palabras son estas: las sagradas escrituras. Y la gente escucha la verdad de Dios y se aparta, porque empieza a haber un poder de parte de Dios en la mente del hombre y de la mujer, del niño, de la niña, del anciano, del hombre y de las mujeres en todo el mundo, que escuchan verdaderamente a un predicador de Dios. Lo escuchan y esto está escrito en el libro, esto es verdad. ¿Por qué estoy teniendo esto? Ya no quiero hacer esto. Y empieza la lucha a dejar las cosas verdaderamente de parte de Satanás. Esto lo veíamos allá en la iglesia. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. Profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Decían eso en la iglesia? Sí. Hermano, lo soñé. Hermana, claro que existen los sueños de parte de Dios, pero para que sea de parte de Dios se tiene que cumplir. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? ¿Qué pasa? Fíjate el efecto. Leímos ahorita en Deuteronomio ¿qué es lo que es cuando te dan un sueño así? Es vino con veneno de la serpiente. Que el hermano dice, ay, soñé, hermano, que esto y que lo otro, que Dios lo levantaba y que te usaba y que puras cosas bonitas te pasaban. O que tenías un hijo y no se cumple. Y la mujer lo aborta, ¿verdad? La hermana lo aborta. Es algo feo. Esa es la verdad. Es lo que predicaban. Dice, al modo de sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Cuando la gente hace esto, profetiza de parte de Satanás. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Dios. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Dios. Volvemos a lo mismo. Dios dice que es fuego. ¿Qué hace el fuego? Quema, ¿verdad? Y como martillo que quebranta la piedra, te agarra Dios así, como un martillo. Te tiene que pegar unos martillazos en la cabeza para que se te salga todo el cochinero que el diablo ha puesto en la mente de nosotros. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¿Qué es endulzar? Hablar algo bonito, algo que le conviene a la gente, ¿verdad? Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y que son lisonjas. Y con sus lisonjas yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Dios. Increíble, ¿verdad? Esto es lo que estamos viendo y se ha visto desde el principio, ¿verdad? Desde el principio la gente adoraba a muchos dioses, y la mayoría de los países, en los pueblos de la antigüedad, ponemos un ejemplo, los aztecas adoraban a Tlaloc, el dios de la lluvia, ¿verdad?
¿Y cómo se llamaba la serpiente emplumada? Quetzalcóatl. Siempre se relacionan los dioses con las serpientes. La serpiente emplumada, decían ellos. Eran espíritus que los engañaban y creían y los hacían creer estas mentiras, porque practicaban las culturas antiguas, la brujería, el chamanismo, ¿verdad? Una cosa es ser doctor de plantas y utilizar las plantas y darle un té a la gente y saber cómo funciona cada raíz, cada planta para bien de la humanidad, como dice la Biblia. Las plantas fueron hechas para nuestro uso, dice la palabra de Dios, que con eso nos podemos sanar. Pero ya cuando empiezas a invocar espíritus, el chamán viene e invoca espíritus, la gente piensa que eso es normal. La gente piensa que eso es normal. Y esto es el error que tiene todas las congregaciones. Dios no los envió, ni hay profetas, ni son pastores, ni son apóstoles, ni nada, y dicen ellos que son, y tienen la mentira ahí. Vamos a ir a leer al libro de Daniel, en el capítulo número 9, y tenemos que ver qué es lo que la gente debe de hacer para que Dios transforme. Si tú eres de una congregación, la que se llame, y predican mentiras y no tienen el orden de Dios en tu congregación conforme a lo que está escrito en las sagradas escrituras, y no te bautizaste como dice en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús, dice la Biblia que te bautices. Si no lo has hecho de esta manera, en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesucristo, está mal. Pero vamos a ver qué es lo que debe de hacer la gente que quiere ser santa. ¿Qué es lo que debe de hacer? El ejemplo que nos da el profeta Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel. Vamos a ver lo que hacía el profeta Daniel. Capítulo 9, verso 1 del libro de Daniel dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Darío era hijo de quién? De la nación de los medos, que vino a ser rey sobre los reinos de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo debes de hacerlo? Cuando la gente quiere volverse el rostro a Dios, ¿qué debes de hacer para que Dios te escuche? Si estás en una congregación, debes de hacer lo mismo que hizo Daniel. Debes de poner tu rostro buscándole en oración, rogarle que te escuche, en ayuno, cilicio y ceniza, dice la Biblia. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande. ¿Qué debes de hacer después? Orar y confesar. Que va a confesar el profeta Daniel, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos y guardan tus mandamientos. Dios guarda el pacto ¿con quién? Con los que obedecen su palabra. Dios tiene misericordia a los que le obedecen su palabra, te da la misericordia. Dice: hemos pecado. Ah, caray, ¿cómo es posible que te pones a pensar si Daniel en la Biblia era un hombre recto, verdad? Pero está diciendo que había pecado. O sea que todos los seres santos también, los dentro de la iglesia pecan. Sí, ¿verdad? Pero fíjate la manera que debes de acercarte a Dios cuando te equivocas. Él no había cometido ningún pecado, pero él se incluyó en todo esto, porque él es un ser humano que tiene error hasta el día que se murió. Tenía error hasta el día que se murió. Fíjate, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Está diciendo que cometió un pecado, iniquidad, y él y su pueblo. Así debes de orar tú, para que la gente se salga de la mentira de las congregaciones y vengan a caminar en la verdad. Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Lo hemos hecho todos esto?
Nos hemos apartado de su palabra y de sus mandamientos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿La palabra para quién es? ¿Para los gobernantes también, que no conocen a Dios? Sí. Esta palabra es para todos los pueblos, para toda la tierra, para toda la gente que está viviendo y respirando en este tiempo. Para la iglesia primeramente y para la gente del mundo que escuche lo que deben de hacer. Deben de humillarse delante de Dios, arrepentirse como nación, como ciudad, como colonia, como familia. Fíjate, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Cuando te apartas, te confundes. Es lo que está en las iglesias. Y el mundo no se diga. Dice López Obrador que es cristiano, está confundido, él es un masón. En la masonería les enseñan a que leen la Biblia y que son también cristianos. Pero también pueden, después te quitan la Biblia y empiezan en la masonería a leer el Corán. Van pasando de libro en libro. Las llaves de Salomón. Son masones, pero dicen que son cristianos o son musulmanes. Te permiten esa religión hacer las dos cosas a la vez. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Los echó Dios de Jerusalén por rebeldes, por desobedientes, por ser hijos perversos, malvados. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Él está diciendo, están confundidos, nos confundimos de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Este hombre santo, profeta de Dios, que Dios le hablaba cara a cara, le mandaba a sus ángeles y le aparecía aquí Gabriel y le decía, mira, aquí pasa esto y esta es la revelación. Él decía, soy un pecador, he pecado contra ti. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Fíjate, Israel ahorita tiene el conocimiento de Dios. No, ¿por qué? Pecaron contra Dios. Aunque salgan ahí en internet, vente al judaísmo y que bla 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 bla. Mentiras. Mentiras hablan. Aquí dice la Biblia. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Ocupa a la gente cambiar de camino en las religiones y entender la verdad de Dios. La verdad de Dios, hay un apóstol. El apóstol le llama a Dios y el profeta. De ahí sigue lo tienen que ungir. El apóstol unge a los demás ministros o ministerios de Dios, en consejo con Dios y consejo conforme a la palabra de Dios. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado
hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque nos elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Yo confío no en lo que yo puedo hacer. Te estoy orando, Señor, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada para que tú hagas lo que tú quieres hacer, pero confiamos en tu misericordia. Eso es lo que debe hacer la gente cuando ora. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué es lo que debe de hacer la gente? ¿Cómo debe de hacer la gente? ¿Qué es lo que debe hacer la gente de las congregaciones? Se tienen que arrepentir, por más santo que te creas. No creo que sea nadie más santo que Daniel. Dice la Biblia que desde niños andaban ahí, desde jovencillos, orando, ayunando y obedeciendo a Dios, hasta que murió. Y hacía prodigios y señales Dios a través de él, ¿verdad? Entonces, no creo que sean más santos nadie de nosotros que Daniel. Y él decía: he pecado delante de ti. Hemos pecado, yo y el pueblo hemos pecado. Arrepiéntanse, gente, de todo esto. Las mentiras, lo que están recibiendo de parte de los predicadores, de parte de las congregaciones, es vino con veneno de la serpiente. Palabras espirituales con veneno. Es tiempo de que salgan de la mentira. Dice la palabra de Dios: salga, pueblo mío, de entre vosotros. Salgan de entre la ramera, de entre la mentira. Salgan de las congregaciones. Es el tiempo de que la gente salga de todo esto. Para eso el Señor nos mandó a predicar. Y me dijo ahora Dios, me dijo: habla, lo mismo que le dijo Jeremías, me dijo: habla todo lo que tienes que hablar. Habla en contra del pecado de las congregaciones, porque para eso te levanté y te estoy limpiando, me dijo. Te estoy santificando y limpiando para eso. Le damos gracias al Señor por este mensaje que nos trae. Y como todos los domingos vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Se tienen que salir de las congregaciones en la falsedad que están y tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse de la mentira en la que están. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol que caminó con el Hijo de Dios y que veía a Dios cara a cara y que escuchaba la voz de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 38 del libro de Hechos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Se tienen que arrepentir el mundo entero, las congregaciones. Si hay mentira, pecado, veneno, palabras del diablo, salgan de ahí, salgan de la mentira, vengan a caminar con Dios y a congregarse en la verdad.
Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pedro les dijo que se arrepientan, se tienen que arrepentir. Las prostitutas allá afuera, los drogadictos, los sicarios. La Biblia habla en contra de los sicarios en el libro de Romanos. Habla en contra de la homosexualidad, todos los homosexuales, las lesbianas, todo el que hace mentira. Y el que está caminando en el camino de santidad, esfuércense para salir del pecado, para dejar la maldad. Esto es lo que nos manda. Arrepiéntete, dice el apóstol Pedro, y bautícese cada uno de vosotros individualmente en el nombre de Jesucristo, para que Dios perdone los pecados, y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el don del Espíritu Santo? Es hablar otros idiomas, hablar otras lenguas, son terrenales. El Espíritu de Dios se mete en la gente que se arrepiente y se le empieza a hablar otro idioma. Empieza a hablar en castellano, en inglés. Tú nunca has estudiado ese idioma y lo hablas por el poder del Espíritu Santo de Dios, ya que se metió en ti. Eso es lo que la promesa que Dios nos da a todas las personas que se arrepientan en el nombre de Jesucristo.